Traducción al español. Hay un instante en la vida en que el silencio habla más fuerte que el miedo. Es el momento en que el alma se da cuenta de que ya no puede permanecer donde está. Miras a tu alrededor y todo parece igual. El mismo empleo, los mismos hábitos, las mismas excusas, pero algo dentro de ti comienza a arder. Es como una voz suave que dice: fuiste hecho para más. Esa voz es la invitación divina a la decisión. Porque decidir no es elegir entre caminos, es elegir quién vas a ser a partir de ahora. Es el instante en que la fe en Dios deja de ser una idea y se convierte en una acción. Bob Proctor solía decir que la decisión es el punto de partida de la libertad. No hay crecimiento sin decisión. No hay prosperidad sin el acto de cortar los puentes del pasado. Él creía que cada persona lleva dentro de sí un poder invisible, un poder que se manifiesta en el momento en que dices, con convicción, basta, decido cambiar. En ese instante, el universo se reorganiza, las frecuencias se ajustan y aquello que parecía imposible comienza a moverse en tu dirección. La decisión es el gatillo que despierta la energía de la creación, y quien la toma jamás vuelve a ser el mismo. Cierra los ojos por un segundo y pregúntate, ¿qué decisión has estado posponiendo durante años? ¿Qué ya decidió tu alma, pero tu mente aún teme? Escribe en los comentarios, no para mí, sino para ti, una frase: hoy decido. Porque escribir es declarar al universo. Este video no es una charla, es un espejo, y a lo largo de los próximos minutos vas a comprender que decidir no es solo un acto mental, es un gesto espiritual. Cuando decides, Dios se mueve, y cuando Dios se mueve, la prosperidad se manifiesta. Decidir no es pensar, decidir es cortar, es quemar los puentes del tal vez y cruzar, sin mirar atrás, el río de las incertidumbres. Desde niños se nos enseñó a desear, pero casi nunca a decidir. Desear es soñar con el cambio, decidir es convertirte en el cambio. Cuando decides, el universo entero comienza a responder, no con aplausos, sino con pruebas. Es así como Dios pregunta, ¿realmente quieres lo que dijiste querer? Porque la decisión verdadera no se prueba con palabras, sino con acción. Bob Proctor decía que la mayoría de las personas vive con la mente dividida. Una parte sabe lo que quiere, pero la otra parte teme el precio. Y es en ese espacio, entre el saber y el actuar, donde nace el infierno de la procrastinación. El mundo está lleno de soñadores que nunca deciden y de trabajadores que nunca creen. La decisión es el eslabón perdido entre lo invisible y lo concreto. Cuando decides, algo se rompe dentro de ti. El viejo yo que dudaba comienza a morir. Y con él mueren las excusas que te mantenían pequeño. Piensa en un puente invisible. De un lado está lo que vives hoy, del otro está lo que deseas vivir. El primer paso en ese puente no se da con los pies, sino con la mente. Cuando dices, yo decido, no solo estás afirmando una intención, estás creando una frecuencia, y toda frecuencia atrae aquello que le corresponde. Por eso la decisión es un acto espiritual, cambia la vibración de tu alma, y cuando tu alma cambia de frecuencia, tu realidad también debe cambiar. Dios no responde a la vacilación, Él responde a la convicción. La vacilación es ruido, la convicción es sonido puro, y el universo es sensible a la pureza. Cuando tomas una decisión con fe, no importa si el dinero aún no ha llegado, si el camino aún no está claro, si los recursos todavía parecen distantes, porque lo que crea el camino no es el recurso, es la certeza. Y esa certeza nace de la comunión entre tu mente y el propósito divino que vibra dentro de ti. El mayor error de las personas es esperar a sentirse listas. Ningún guerrero entra al campo completamente preparado. La preparación es fruto de la decisión, no al revés.
Solo descubres quién eres cuando decides actuar a pesar del miedo. Y es precisamente en esa travesía donde emerge la fuerza. Mientras pospongas la decisión, estarás entregando tu poder a las circunstancias. Pero cuando decides, las circunstancias pierden autoridad. La decisión es la espada que corta la ilusión de la espera. Hay una línea invisible separando a quien desea y a quien conquista. Esa línea es el compromiso. Decidir es asumir un compromiso con tu propia grandeza. No se trata de un juramento emocional, sino de un pacto energético. A partir del momento en que dices, es ahora, una fuerza divina comienza a operar. Las puertas correctas se abren, las personas correctas surgen, las ideas correctas se manifiestan. No es magia, es coherencia vibracional. El universo responde a la mente decidida. Bob Proctor repetía que la decisión es el único punto en que tú y Dios se encuentran en plena igualdad. Porque decidir es un acto de creación y crear es un acto divino. Cuando decides, estás co-creando con el Creador, y es por eso que la decisión verdadera trae paz, incluso en el caos. No es fruto de la desesperación, sino de la claridad. El miedo sigue ahí, pero la fe pasa a ser mayor, y donde la fe es mayor, el miedo se calla. El ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios, y eso significa que fue hecho para decidir. Pero la sociedad nos entrenó para pedir permiso. Permiso para soñar, para arriesgar, para cambiar. Decidir es recuperar el derecho de comandar tu propia energía. Cuando pides menos permiso y tomas más elecciones conscientes, el universo entiende que estás listo para ser señor de tu destino. Y es en ese instante cuando lo invisible comienza a trabajar a tu favor. No confundas decisión con impulsividad. Decidir no es actuar sin pensar, es pensar y aún así actuar. Es unir razón y fe. Es la fusión del espíritu con la materia. La verdadera decisión viene del silencio interior, ese instante en que la mente se calla y el corazón habla con voz firme. Cuando decides desde ese lugar, no hay error, incluso si hay tropiezos, porque el propósito es la brújula, y el propósito nunca se pierde, solo se recalibra. Cada decisión es una semilla, algunas germinan rápido, otras necesitan estaciones enteras, pero ninguna semilla brota si se queda guardada en el bolsillo. Cuando decides, siembras. Cuando actúas, riegas. Cuando persistes, cosechas. La procrastinación es el suelo árido de la mente, nada crece allí. La decisión, en cambio, es el campo fértil donde la fe se transforma en fruto. Lo que plantes hoy con decisión florecerá mañana en prosperidad. Observa a los grandes hombres y mujeres que admiras. Todos ellos decidieron en momentos de incertidumbre. No esperaron las condiciones ideales, crearon las condiciones a través de la fe. Y esa es la esencia de la decisión, actuar como si el resultado ya fuera seguro. Por eso la decisión tiene poder magnético. No atrae solo oportunidades, atrae milagros. Y los milagros no son más que la lógica de Dios en acción. Así que, en este momento, respira hondo. Piensa en aquello que has estado posponiendo. Ese proyecto, esa conversación, ese cambio. Observa el miedo, pero no lo alimentes. Observa la duda, pero no la escuches. Simplemente di, con voz firme y corazón tranquilo, yo decido. Esa es la contraseña que abre todas las puertas. Porque cuando tú decides, el universo obedece. La procrastinación es el disfraz elegante del miedo. No grita, no amenaza, no empuja, solo susurra, mañana. Y en ese susurro silencioso, vidas enteras se duermen. Bob Proctor decía que la procrastinación es la hermana gemela de la indecisión. Ambas nacen del mismo vientre, la falta de fe, porque quien cree, actúa, quien duda, espera.
Y mientras la fe mueve montañas, la procrastinación construye muros, muros invisibles, erigidos dentro de la mente, que mantienen el espíritu atrapado en el mismo punto año tras año, vida tras vida. La procrastinación es traicionera porque se disfraza de prudencia. Te dices a ti mismo que estás esperando el momento adecuado, analizando mejor, preparando el terreno. Pero lo que realmente estás haciendo es huir de la responsabilidad de elegir. El tiempo no es un aliado de quien duda. El tiempo trabaja para quien decide. Cada día que pospones un paso, el miedo crece 1 centímetro. Y cuando te das cuenta, ya has construido una fortaleza a tu alrededor, hecha de justificaciones perfectas y sueños inacabados. La procrastinación espiritual es aún más peligrosa porque se viste de fe. Decimos, Dios sabe el momento justo, pero en el fondo es el miedo quien está hablando. Dios sabe el momento justo, sí, y ese momento es ahora. El Creador no bendice la espera, Él bendice la acción. La fe no es sentarse y observar, es levantarse y moverse en dirección a lo invisible. Cada segundo gastado en duda es un segundo robado a la manifestación, y el universo no puede multiplicar lo que no siembras. Bob Proctor recordaba que la procrastinación es la principal causa del fracaso en cualquier área de la vida. Estudió a miles de personas y se dio cuenta de que el patrón era siempre el mismo. Los exitosos deciden rápido y cambian despacio. Los inseguros deciden despacio y cambian rápido. Los primeros confían en la intuición, los segundos esperan aprobación. Y mientras uno se mueve con fe, el otro se paraliza con miedo. La diferencia entre ellos no está en el talento, está en el tiempo. Procrastinar es permitir que el viejo paradigma continúe al mando. Es el programa subconsciente diciendo, quédate aquí, es más seguro. Y la mente, acostumbrada a la repetición, lo cree. Pero lo que es seguro para el miedo es mortal para el alma. Porque el alma necesita expansión y la expansión exige movimiento. Cada vez que pospones una decisión, envías al universo el mensaje de que no confías en ti mismo. Y el universo, obediente, refleja esa falta de confianza en forma de bloqueos, retrasos y oportunidades perdidas. Piensa en cuántas veces dijiste el lunes empiezo, el mes que viene cambio, algún día lo intentaré. Esos algún día son los cementerios de los sueños. La procrastinación es el sepulturero de la realización. Entierra proyectos aún vivos, relaciones que podrían florecer, dones que nunca llegan a servir al mundo. Y lo hace de forma tan sutil que ni siquiera te das cuenta de cuánto te estás alejando de tu propia luz. La procrastinación es una forma de autosabotaje espiritual. Es la mente diciéndole al espíritu, espera un poco más, aún no es hora. Y el espíritu, paciente, observa. Pero llega un momento en que la paciencia se transforma en dolor. El dolor de no estar viviendo el propósito para el que fuiste creado. Por eso tanta gente siente un vacío inexplicable, aun teniendo una vida aparentemente estable. La estabilidad sin propósito es solo una forma sofisticada de estancamiento. Bob Proctor solía decir que el antídoto de la procrastinación es la acción inmediata, incluso si es imperfecta. Porque el movimiento crea claridad. No necesitas ver todo el camino, solo el primer paso. Cuando te mueves, el universo mueve el resto. La indecisión genera oscuridad, la acción enciende la luz. Y no es coincidencia que iluminación provenga de la misma raíz que luz. Cuando actúas, iluminas tu propio destino. Existe una energía misteriosa que habita dentro de quien decide. Es la energía de la coherencia. Cuando el pensamiento, la emoción y la acción vibran en la misma dirección, la realidad se reorganiza. La procrastinación, por el contrario, divide tu energía. Una parte quiere, otra parte teme.
y donde hay división, hay debilidad. Pero donde hay decisión, hay fuerza. Por eso, los que vencen no son los que tienen más oportunidades, son los que tienen más coherencia entre lo que piensan, sienten y hacen. Para vencer la procrastinación, necesitas ser consciente de tus propios aplazamientos. Obsérvate. Date cuenta de cuántas veces, a lo largo del día, dices después. Cada después es una pequeña rendición al miedo. Cambia el después por ahora. Haz un pacto con tu propia alma, actuar en el instante en que sientas el impulso, porque el impulso es el lenguaje de Dios dentro de ti. Cuando lo ignoras, estás posponiendo el milagro que ya estaba en camino. Lo que más paraliza no es el miedo a equivocarse, es el miedo a perder el control. Pero el control es una ilusión. Nunca vas a controlar el futuro, solo la decisión que lo crea. Entrega el control y asume el mando. Control es apego, mando es fe. Y la fe no negocia con el tiempo, ella crea el tiempo. Cuando decides actuar, el tiempo se curva a tu propósito. Es como si el reloj se detuviera por un instante para observarte haciendo lo que naciste para hacer. Hoy, obsérvate con amor, no con culpa. Si percibes que has estado procrastinando, no te condenes, despierta. Porque el despertar es el primer movimiento del alma hacia la libertad. Respira hondo y di en voz baja: hoy elijo actuar. No mañana, no después, no cuando sea posible, hoy. Porque la decisión es el inicio de la transformación y la acción es el sello que la hace real. Todo lo que existe vibra. El sonido de tu voz, la luz del sol, tus pensamientos, todo es frecuencia. Y lo que Bob Proctor enseñaba, con una simplicidad casi divina, es que tu vida exterior es solo un reflejo de la frecuencia interior que eliges mantener. Fe no es esperar que algo suceda. Fe es elevar tu vibración hasta el punto en que aquello que deseas no tiene otra opción que manifestarse. La prosperidad, por lo tanto, no es un premio concedido, es una frecuencia conquistada. Imagina una estación de radio. Si quieres escuchar música clásica, no puedes sintonizar una estación de rock. De la misma manera, si quieres riqueza, no puedes permanecer vibrando en miedo, duda y escasez. Cada emoción es un canal, y tu fe es el botón que cambia la sintonía. Dios no niega la prosperidad a nadie. Somos nosotros quienes, al vibrar en frecuencias bajas, quedamos fuera del alcance de la transmisión divina. La mente humana es el transmisor más poderoso del universo. Cada pensamiento envía una señal, y cada señal crea una realidad correspondiente. Por eso Bob decía: nunca atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Esta frase no es una invitación a la culpa, es un llamado a la conciencia. Si tus resultados no están cambiando, no es porque el universo te ignora, es porque tu frecuencia todavía está casada con el paradigma antiguo. La fe es el puente entre lo invisible y lo visible. Y ese puente no se construye con lógica, sino con vibración. Mientras intentas entender cómo van a suceder las cosas, la fe ya está intentando mostrarte que el cómo no es tu problema. El universo es un campo inteligente y responde a la coherencia vibracional, no a la desesperación mental. Cuando tu mente se alinea a la fe, los caminos aparecen. Cuando se alinea al miedo, las puertas se cierran. Hay un detalle sagrado que pocos perciben. Cada vez que dudas, interrumpes el flujo de la abundancia. La duda es como estática en la radio. La señal sigue ahí, pero no puedes escucharla. Fe es silencio interno. Es alinearse a la voz de Dios dentro de ti y permitir que ella guíe los próximos pasos. Cuando la fe se convierte en tu frecuencia estándar, el dinero, las ideas y las oportunidades fluyen sin esfuerzo. No es el esfuerzo físico el que atrae prosperidad, es el esfuerzo vibracional.
¿Cuántas personas conoces que trabajan duro y aún así viven atrapadas en la escasez? El problema no está en el trabajo, está en la frecuencia. Cuando el esfuerzo viene acompañado de fe y gratitud, se transforma en expansión. Pero cuando viene acompañado de miedo y obligación, se convierte en resistencia. Fe y esfuerzo solo dan frutos cuando vibran en armonía. Bob Proctor solía comparar la mente con un termostato espiritual. Regula la temperatura de tu vida financiera. Si te acostumbraste a ganar poco, tu mente ajustó el termostato al modo escasez. Y aunque ganes más por un tiempo, ella saboteará los resultados para volver al patrón conocido. El secreto es reprogramar el termostato, elevar la frecuencia hasta que el modo abundancia se vuelva natural. Reprogramar es un acto de fe consciente. Es mirar el resultado actual y aún así elegir pensar en abundancia. Es decir, aunque todavía no lo vea, yo creo. Porque lo invisible es siempre la primera etapa de lo visible. Todo lo que existe comenzó en la mente de alguien que decidió creer antes de ver. La fe no niega la realidad, ella crea una nueva. Cuando elevas tu frecuencia, las oportunidades comienzan a revelarse como si siempre hubieran estado ahí. Y lo estaban. Lo que cambia no es el mundo, es tu percepción. La frecuencia de la fe es la lente que te permite ver lo invisible. Y cuando ves lo invisible con suficiente claridad, se vuelve inevitable. El universo no tiene resistencia a quien vibra en amor, gratitud y certeza. La fe no es una emoción, es una decisión vibracional. Eliges confiar, eliges sentirte guiado, eliges actuar como si ya hubieras recibido. Esa es la fe que mueve la materia, la fe que transforma lo invisible en resultado. Y lo que es más hermoso, cuanto más practicas esta vibración, más fácil se vuelve. La prosperidad deja de ser una meta y pasa a ser un estado natural del ser. El dinero, en este contexto, es solo un mensajero. Trae la confirmación de que tu vibración está alineada. Cuando la mente vibra en armonía con el propósito divino, el dinero llega sin lucha. No viene para dominarte, sino para servirte. Prosperar es servir en alta frecuencia. Es contribuir con amor, con presencia, con decisión. Y cuando esto sucede, la abundancia se vuelve inevitable. Entonces, detente por un instante y siente. ¿Cómo está tu frecuencia ahora? ¿Tu mente vibra en fe o en espera? ¿En abundancia o en escasez? Respira hondo. La fe es el aire del alma, y cuanto más respiras fe, más ligera se vuelve tu caminata. Hoy decide elevar tu frecuencia. Decide pensar como quien ya venció, porque en el campo cuántico de la creación, todo lo que decides con fe ya ha comenzado a existir. Toda decisión verdadera nace de una identidad nueva. No se trata solo de querer cambiar lo que tienes, sino de convertirte en alguien que vibra en otra frecuencia. Bob Proctor decía, no atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Por eso, antes de conquistar lo nuevo, es necesario decidir quién serás. Y esa es la decisión más profunda de todas, no lo que hacer, sino quién ser. La transformación comienza cuando entiendes que no eres víctima de las circunstancias, sino autor de tu propia vibración. La identidad es el software invisible que comanda todos tus resultados. Puedes cambiar el escenario, las personas, el trabajo, el país. Pero si el programa interno es el mismo, el destino se repite. Cambiar de vida exige más que voluntad. Exige un nuevo yo. Y ese nuevo yo nace de la decisión de no ser más quien eras. Es doloroso porque el ego se alimenta de lo conocido, pero el espíritu florece en lo desconocido. Cada vez que decides romper un patrón, estás renaciendo. Bob solía decir que el cambio de identidad comienza cuando te tratas como quien ya eres. Esa frase
es la llave dorada. Cuando actúas, hablas y piensas como tu yo futuro, el universo entiende que la transición ya comenzó. Ajusta las circunstancias, crea atajos, envía personas y señales. La decisión crea la vibración crea la realidad. Por eso, cambiar de identidad no es fingir, es anticipar lo inevitable. La decisión de convertirte en alguien nuevo es una especie de muerte y resurrección. El viejo tú se resiste, grita, intenta negociar, dice, pero ¿y si sale mal? ¿Y si es demasiado tarde? ¿Y si lo pierdo todo? Pero el nuevo tú no negocia con el miedo, simplemente sonríe y responde, ¿y si sale bien? En ese diálogo interno está el campo de batalla de la reprogramación. Cada vez que eliges creer en ti, estás debilitando el viejo paradigma y fortaleciendo el nuevo. La identidad antigua está hecha de recuerdos y repeticiones. Cree en lo que vio, no en lo que siente. La identidad espiritual, en cambio, vive por lo que siente, no por lo que ve. Cuando decides vivir a partir de esa conciencia superior, comienzas a atraer milagros con naturalidad. Porque el milagro no es un evento, es una consecuencia. La consecuencia de vibrar como quien ya posee lo que desea. Así es como viven los grandes manifestadores, en coherencia con el futuro que decidieron merecer. Decidir quién eres es un acto de fe radical. Es mirar un saldo bancario vacío y aún así afirmar, soy próspero. Es estar solo y declarar, soy amado. Es fallar y repetir, soy capaz. No porque quieras engañarte, sino porque estás entrenando tu vibración para sintonizar con la verdad divina, aquella que dice que ya eres todo lo que buscas. Fe e identidad son inseparables, porque la fe es la memoria de tu esencia. El error de muchos es intentar cambiar de vida sin cambiar de identidad. Quieren el éxito con la mentalidad del fracaso, la abundancia con la vibración de la escasez, el amor con el miedo al abandono. Es imposible servir a dos maestros. O permaneces siendo quien eras, o decides ser quien naciste para ser. La decisión corta el lazo con el pasado y abre espacio para el renacimiento. Es como cambiarse de ropa espiritual, desvestirse de lo viejo, vestirse del propósito. Bob Proctor decía que la identidad es el paradigma en su forma más pura y que todo paradigma se sostiene hasta el momento en que lo cuestionas. Cuando preguntas, ¿quién soy realmente?, el antiguo programa comienza a debilitarse, porque no soporta la luz de la conciencia. La decisión de conocerte es la primera semilla de la libertad. Cada día, al afirmar tu nueva identidad, grabas nuevas líneas en el código de la mente subconsciente. Eres el escultor y el mármol al mismo tiempo. Tus decisiones son las herramientas que labran la forma final. Y lo que muchos llaman fracaso no es caída. Es solo el sonido del cincel tocando la piedra. Es el sonido de la transformación. Cada error es un fragmento que se desprende de lo que ya no eres. Cuando entiendes esto, dejas de temer al proceso y empiezas a amar la jornada de convertirte en quien naciste para ser. La decisión de cambiar de identidad exige disciplina espiritual. Todos los días, el viejo yo intentará volver, intentará convencerte de que es imposible, de que es tarde, de que es arriesgado. Pero es en ese instante exacto que el nuevo yo debe levantarse. La repetición es el secreto. Cada vez que eliges el nuevo pensamiento, el nuevo comportamiento, el nuevo sentimiento, el viejo se disuelve. Así es como se reprograma una mente, no con prisa, sino con presencia. Cuando la nueva identidad se estabiliza, la realidad obedece. El dinero fluye con más ligereza, las oportunidades llegan sin esfuerzo, las conexiones correctas aparecen en el tiempo perfecto. Esto no es coincidencia, es coherencia. Te convertiste en la persona capaz de sostener aquello que pediste. El universo nunca te niega lo que deseas. Solo espera que te vuelvas compatible. Decidir
es volverse compatible. Cierra los ojos e imagina el tú que ya vive el futuro de tus sueños. Ve su postura, su tono de voz, su rutina, su fe. Ahora trae todo eso al presente. Decide vivir hoy como si ya fuera real, porque en el campo espiritual ya lo es. El universo no reconoce tiempo, solo vibración. Y cuando vibras como quien ya es, lo imposible deja de existir. Nada se manifiesta sin deseo. Él es el fuego sagrado que despierta el movimiento. Pero no el deseo impulsivo y efímero. El verdadero deseo es espiritual. Es el recuerdo interior de algo que Dios ya depositó en ti incluso antes del tiempo. Bob Proctor decía que el deseo es la voz del propósito intentando atravesar el ruido de la duda. Cuando sientes un deseo intenso, no es codicia, es el universo llamándote a crecer. El deseo es la forma que usa lo divino para empujarte hacia tu misión. Muchos tienen miedo de desear. Se les enseñó que desear es pecado, que la humildad es vivir pequeño, que querer más es ser ingrato. Pero la humildad no es esconderse, es reconocer la grandeza de Dios dentro de ti. El deseo es la señal de que el Espíritu quiere expandirse a través de ti. Y cuanto mayor es el deseo, mayor es la porción de fe necesaria para sostenerlo. Desear es permitir que el Creador continúe creando ahora con tus manos. Hay deseos que nacen del alma y deseos que nacen del ego. El ego desea para probar. El alma desea para servir. El ego quiere mostrar lo que tiene. El alma quiere expresar lo que es. Y la diferencia está en la vibración. El deseo del ego pesa. El deseo del alma ilumina. El primero te aprisiona. El segundo te libera. Cuando tu deseo viene del amor, ya es puro. Y el universo responde inmediatamente, porque la frecuencia del amor es la más alta de todas. Bob Proctor decía que el deseo ardiente es el punto de partida de todos los logros. No hablaba de deseo común, sino de un fuego interno que no se apaga. Este tipo de deseo no acepta excusas, no se distrae con obstáculos, no se rinde cuando falla. Arde en silencio, día tras día, hasta encontrar una salida. Este fuego es el Espíritu diciendo, aún no he terminado contigo. Es el recordatorio de que el propósito todavía late, incluso cuando todo parece detenido. El deseo verdadero no se crea, se recuerda. Siempre ha estado ahí, esperando que dejaras de escuchar al mundo y volvieras a escuchar al alma. Cuando silencias las voces externas, la voz interna se vuelve clara, y ella te muestra exactamente lo que debes hacer. La mayoría de las personas no sabe lo que quiere porque vive distraída, pero el deseo no grita, susurra, está en las pequeñas inquietudes, en las ideas que insisten en volver, en los sueños que te visitan antes de dormir. Cuando reconoces un deseo profundo, la siguiente etapa es decidir que será real. La decisión transforma el deseo en energía, en movimiento. Sin decisión, el deseo se apaga. Es como un fuego que no recibe oxígeno, pero cuando decides, el aire entra, la llama crece y el universo entero comienza a conspirar. Por eso Bob decía que la decisión es el combustible de la manifestación. La acción es el fuego, pero el deseo es la chispa. Dios no pone un deseo en tu corazón sin también poner dentro de ti el poder para realizarlo. El deseo es la contraseña del destino. Si sientes un llamado, es porque ya existe un camino. La duda es la única cortina entre tú y lo que fue preparado para ti. El deseo puro es una oración silenciosa, y toda oración sincera es respondida, no por el tiempo, sino por la fe. El deseo es energía viva, vibra, pulsa, atrae, pero para que funcione necesita ser nutrido con gratitud. La gratitud es el alimento del deseo.
Cuando agradeces por lo que aún no tienes, le estás diciendo al universo, ya he recibido. Y el universo responde con sincronías, coincidencias, encuentros, ideas. Nada es casualidad, todo es respuesta vibracional. El deseo agradecido se transforma en magnetismo. Muchas personas desisten de sus propios deseos porque confunden demora con negación. El universo nunca dice no, solo espera que te alinees a la vibración del sí. El tiempo de espera es el tiempo de preparación. Lo que parece retraso es pulimento. El diamante también pasa por la oscuridad antes de brillar. Si tu deseo aún no se ha manifestado, tal vez sea porque tu yo actual todavía no está listo para sostenerlo. Sigue convirtiéndote en el tipo de persona que podría sostener lo que pide. Desear con fe es el acto más poderoso del universo. Es mirar lo invisible y llamarlo por su nombre. Es sentir como si ya hubieras recibido. Bob Proctor enseñaba que todo lo que imaginas con emoción ya existe en potencial, y que el deseo, cuando se sostiene con amor y acción, inevitablemente se transforma en forma. El universo no se resiste a un corazón convencido. El deseo es el lenguaje del alma. La decisión es la respuesta del espíritu. Cuando estos dos se unen, lo imposible se doblega. No es la fuerza física la que mueve montañas, es la fuerza vibracional. Deseo y decisión son las dos alas de la manifestación. Una sueña, la otra vuela, y juntas te llevan al lugar donde fe y realidad se encuentran. Ahora cierra los ojos por un instante y pregúntate, ¿qué es lo que más desea mi alma en este momento? No lo que es conveniente, no lo que es seguro, sino lo que hace vibrar mi corazón. Siente el fuego encendiéndose en el centro del pecho. Ese fuego es el Espíritu de Dios diciendo, adelante. Y si decides seguir esa voz, descubrirás que el universo entero ya te estaba esperando en el camino. Cuando tú decides, el universo escucha. Pero antes de entregarte el resultado, pregunta, ¿estás comprometido? Y esta prueba no viene en forma de evidencia visible, viene como retrasos, dudas, ruidos y tentaciones de rendirse. Es el modo que tiene lo divino de separar el deseo superficial del propósito verdadero, porque el universo no responde a la emoción del momento, responde a la constancia de la vibración. Y solo quien está verdaderamente comprometido sostiene la frecuencia de la decisión hasta que el milagro sucede. Bob Proctor decía que la vida siempre pone a prueba la sinceridad de una decisión. En el instante en que declaras, yo decido, fuerzas antiguas comienzan a moverse, viejos hábitos se levantan, personas se alejan, surgen desafíos. No es castigo, es confirmación. Es como si el universo dijera, muéstrame que estás listo para sostener lo que pediste. Esos momentos son portales disfrazados de obstáculos. Si los atraviesas con fe, el camino se abre con gloria. Pero si retrocedes, vuelves al punto de partida donde nada cambia, solo se repite. El compromiso es el cemento de la decisión. Sin él, la estructura se derrumba con el primer viento. Comprometerse es sellar la promesa contigo mismo. Es mirar la meta y decir, no importa cuánto tarde, yo permaneceré. Y cuando esa vibración se estabiliza, el universo comienza a tratarte como socio, no como suplicante. Porque quien está comprometido no pide, afirma. Y lo que se afirma con fe se convierte en decreto. Mucha gente confunde entusiasmo con compromiso. El entusiasmo se enciende rápido, pero se consume deprisa. El compromiso es fuego continuo. Calienta, pero no destruye. Es Él quien mantiene la llama encendida cuando el brillo del inicio desaparece. Bob decía que la disciplina es el amor en su forma más elevada y el compromiso es la disciplina del espíritu. No necesitas que te guste hacerlo, solo necesitas decidir continuar.
Es la continuidad lo que convierte el deseo en destino. Cada vez que te comprometes con algo, el universo reorganiza las líneas del tiempo para apoyar esa elección. Pero antes, pregunta, ¿vas a llegar realmente hasta el final? Y es en ese instante que surgen las pruebas, el cansancio, la duda, la escasez, el silencio. La prueba no quiere derrotarte, quiere pulirte, quiere transformar el deseo en convicción y la fe en carácter. El universo no entrega tesoros a quien se rinde en el primer desafío. Los entrega a quien persiste incluso cuando el suelo parece desaparecer. El compromiso es el campo donde la magia sucede. Es la prueba de que tu fe no depende de la emoción, sino de la decisión. Cuando te mantienes firme, a pesar del caos, el universo se doblega. Él respeta a quien no negocia con el miedo. Cada vez que insistes en actuar, incluso sin garantías, estás escribiendo el nombre de tu alma en las paredes del tiempo, y el tiempo reconoce a quien permanece. Hay una diferencia entre estar involucrado y estar comprometido. El involucrado intenta, el comprometido hace hasta que funciona. El involucrado cambia de idea cuando las cosas se ponen difíciles. El comprometido cambia la energía hasta que el camino responde. Por eso los maestros siempre dijeron, el hombre de mente dividida es inestable en todos sus caminos. El compromiso es el pegamento que une tu mente a tu visión. Sin él, la fe se evapora y la decisión se disuelve. Cuando te comprometes, algo misterioso sucede. Lo imposible comienza a moverse. Surgen recursos, personas reaparecen, puertas se abren, pero solo después del sí interno. El universo no entrega antes del compromiso, porque sería desperdicio vibracional. Necesitas sentir tu frecuencia estabilizada en la certeza. Es como una caja fuerte espiritual que solo se abre con la contraseña de la persistencia. Y esa contraseña se escribe en el silencio de tus actos, no en las palabras. Bob Proctor contaba que su vida solo cambió cuando se comprometió a estudiar todos los días, sin fallar. No importaba si estaba cansado, triste u ocupado, él mantenía el ritual y decía, el compromiso transforma lo imposible en inevitable. Esta frase contiene un código espiritual. El universo no entiende de esfuerzo, entiende de consistencia. La repetición de la fe crea el campo donde la realidad se doblega. Cada acción repetida es un recordatorio al cosmos. Yo sigo aquí. El compromiso también es un voto de confianza con Dios. Es decir, aunque no vea, sigo. Y ese acto de rendición consciente crea una fuerza invencible, porque quien confía en Dios no necesita ver el camino, solo seguir caminando. La fe es el GPS invisible del espíritu. Cuando sigues esa ruta puede parecer que estás perdido, pero estás exactamente donde deberías estar. Cada desvío es parte de la dirección. Las personas piensan que el universo recompensa a los fuertes, pero recompensa a los consistentes. La fuerza es del cuerpo, la consistencia es del alma. El universo no se impresiona con intensidad pasajera, se mueve con coherencia vibracional. Por eso, la verdadera prosperidad es una cuestión de ritmo, no de suerte. Quien permanece en la frecuencia del yo decidí, vence al tiempo, la duda y el miedo, y al final, descubre que el compromiso es la forma más elevada de libertad. Ahora mira tu propio camino. ¿Cuántas veces te rendiste antes de que sucediera el milagro? ¿Cuántas puertas estaban a punto de abrirse cuando retrocediste? El universo no quiere castigarte, quiere probarte digno de lo que pediste. Hoy reafirma tu sí. Incluso cansado, incluso confundido, incluso sin ver nada aún, di en silencio. Yo sigo. Porque cuando el universo escucha esa frase, entiende que puede confiar en ti. Y cuando el universo confía, todo cambia. Romper un paradigma es como nacer de nuevo. La mente antigua lucha, el cuerpo se resiste, el miedo grita, pero el alma,
silenciosa y eterna, observa y dice, continúa. Bob Proctor explicaba que el paradigma es un programa subconsciente, un conjunto de creencias que se repite hasta que alguien tiene el coraje de cuestionarlo. Y el momento en que cuestionas lo que siempre has creído es el momento en que lo nuevo comienza a respirar. Romper el paradigma es liberarse de la prisión que tú mismo construiste con pensamientos heredados. Es el instante en que te conviertes en el arquitecto de tu propia vibración. El paradigma es invisible, pero no irrompible. Se manifiesta en frases automáticas. Yo no puedo, no es el momento, no nací para esto. Cada una de esas frases es un ladrillo del muro que te separa de la abundancia. Y cada nuevo pensamiento consciente es un mazo que abre brechas en ese muro. Cuando eliges pensar diferente, el cerebro se reorganiza, las sinapsis se realinean y la energía comienza a fluir a un nuevo nivel. Así es como la mente se expande, no por la fuerza, sino por la conciencia. El viejo paradigma se alimenta de repetición y miedo. Quiere que vivas en modo automático, obedeciendo patrones que ni siquiera percibes. Pero hay un momento en la vida en que lo automático se vuelve insoportable. Es cuando el alma comienza a susurrar, hay más. Ese llamado es la voz de tu propósito intentando romper el capullo de la rutina. Y si lo ignoras, la incomodidad aumenta hasta volverse insoportable. El dolor, en este contexto, es solo el grito del alma pidiendo expansión. Bob decía que la mente no se resiste a la expansión. Una vez que ves lo que es posible, ya no puedes volver a ser pequeño. Por eso, el crecimiento es irreversible. Puedes incluso intentar encajar de nuevo en la vieja vida, pero algo en ti ya no cabe allí. Y esa sensación de desplazamiento es la señal más clara de que el nuevo paradigma está naciendo. La mente expandida no busca permiso, busca expresión. Romper el paradigma exige coraje para desaprender. Necesitarás soltar viejas creencias, conceptos heredados, opiniones que ya no vibran con tu nuevo nivel de conciencia. Desaprender es un acto de humildad espiritual. Es admitir que no lo sabes todo y que estás listo para aprender de nuevo. Mientras el orgullo defiende lo viejo, la fe abre espacio para lo nuevo, y es en ese espacio vacío donde la transformación sucede. La mente expandida es como un vaso limpio, listo para recibir agua fresca. El paradigma antiguo intentará arrastrarte de vuelta. Se manifestará como autosabotaje, pereza, dudas, distracciones, pero recuerda, todo esto son ecos del viejo programa intentando sobrevivir. Cuanto más sostienes el nuevo pensamiento, más débil se vuelve el antiguo. La mente subconsciente es como un jardín. Lo que repites, crece. Si riegas la creencia de la limitación, florece. Pero si alimentas el pensamiento de prosperidad, el campo entero se transforma. La expansión mental no sucede de un salto, sino escalón tras escalón. Cada nuevo pensamiento positivo es una escalera hacia una realidad más alta. Bob Proctor decía que el cambio comienza cuando empiezas a pensar en lo que estás pensando. Esa es la autoconciencia, el portal de la libertad. Cuando observas tu propio pensamiento, dejas de ser esclavo de él. La mente despierta es la que elige qué sentir, en lugar de reaccionar a lo que ve. Romper el paradigma también es romper la idea de que necesitas luchar contra todo. La expansión sucede cuando fluyes con lo nuevo, no cuando te resistes a lo viejo. Deja de luchar contra los pensamientos negativos, sustitúyelos. La resistencia da fuerza al enemigo. La sustitución lo disuelve. Cambia no puedo por puedo aprender. Cambia es difícil por es nuevo. Esos pequeños intercambios crean grandes realidades. Sostener la nueva frecuencia exige vigilancia.
La mente tiende a volver a la comodidad de la limitación, como una banda elástica que intenta regresar a su estado original. Por eso necesitas rituales, afirmaciones, visualizaciones, meditaciones, hábitos diarios. Son anclas vibracionales que mantienen tu frecuencia estable mientras el nuevo paradigma se afianza. Cada vez que repites un pensamiento de fe, estás consolidando un nuevo circuito neuronal. Y el nuevo circuito es la carretera por donde el futuro va a llegar. La mente expandida vive en el ahora. No lamenta el pasado ni teme el futuro. Sabe que la única frecuencia creadora es el presente. Cuando te anclas en el ahora, lo viejo pierde el poder, porque el pasado es solo una grabación mental y el futuro es solo un reflejo del presente repetido. La expansión es el acto de elegir un nuevo presente, un presente consciente. A medida que tu mente se expande, tu realidad se expande con ella. Las personas correctas comienzan a aparecer, los caminos se abren y las ideas fluyen. Pasas a ver oportunidades que antes eran invisibles. Esto no es magia, es percepción. No creas nada de cero, solo sintonizas lo que ya existía en otra frecuencia. La mente es la antena del alma. Cuanto más pura la frecuencia, más clara la transmisión. Hoy permítete romper el paradigma de la limitación. Mira tu vida y ve cuántas veces te minimizaste para caber en expectativas pequeñas. Decide ahora, yo me expando. Repite esa frase hasta sentirla en el cuerpo, porque cuando la mente se expande, la prosperidad se acerca, y cuando la prosperidad llega no es solo financiera, es espiritual. Es la paz de quien finalmente comprendió que la limitación era solo una idea y que toda idea puede ser sustituida. La mente crea, pero es la acción la que da cuerpo a lo invisible. El universo responde al movimiento. Ningún pensamiento, por más poderoso que sea, se manifiesta si no se pone en flujo. Bob Proctor decía que la acción es el puente entre el mundo espiritual y el mundo físico. Pensar sin actuar es como encender una lámpara y mantenerla cubierta. La luz existe, pero nadie la ve. La acción es el momento en que la fe deja de ser creencia y se convierte en testimonio. La mayoría de las personas quiere entender el resultado antes de actuar, pero la comprensión viene después de la experiencia. Solo aprendes a nadar dentro del agua. Es la inmersión lo que enseña al cuerpo a confiar. Así es con la vida. El universo no entrega manuales, entrega movimientos. Con cada paso que das, el suelo se construye bajo tus pies. La fe es el mapa invisible que se revela solo a quien camina. Bob solía repetir, lo que piensas, sientes, lo que sientes, atraes, lo que atraes, manifiestas. Pero había algo que decía en voz más baja, casi como un secreto. Y lo que haces, confirmas. La acción es la firma energética de tu compromiso. Mientras el pensamiento vibra, la acción solidifica. Es ella la que comunica al universo, yo estoy listo. Sin acción, la vibración se dispersa. Con acción, se cristaliza en forma. Actuar no es correr, es moverse con conciencia. El mundo está lleno de gente ocupada, pero vacía. Se mueven mucho, pero avanzan poco. La acción espiritual no nace de la prisa, nace de la claridad. Cuando la mente y el corazón se alinean, la acción fluye sin resistencia. Es un tipo de movimiento que parece natural, ligero, inevitable. Es el actuar de quien ya decidió, no de quien todavía intenta. La fe verdadera es activa. La oración más poderosa no es la que pide, es la que actúa. Cuando actúas con fe, le estás diciendo a Dios, confío tanto en ti que ya he comenzado. Este es el tipo de fe que mueve montañas, porque activa la energía de la coherencia. El universo ama a los coherentes, aquellos cuyas actitudes confirman sus intenciones. Cuando el pensamiento, la emoción y la acción caminan en la misma dirección, lo imposible se disuelve.
Existe una ley espiritual silenciosa. Toda acción inspirada es multiplicada. El esfuerzo común genera un resultado común, pero el esfuerzo hecho en estado de fe genera multiplicación. Es como si el universo amplificara cada gesto, cada palabra, cada semilla plantada. Por eso, cuando actúas con presencia y propósito, el resultado supera cualquier cálculo lógico. La matemática divina es movida por la intención, no por el esfuerzo. La acción también es una forma de oración. Cuando trabajas con amor, estudias con presencia, hablas con verdad, estás orando en movimiento. El universo no diferencia palabras de vibraciones, lee energía. Un acto hecho con gratitud vale más que 1000 promesas vacías. Por eso, las personas sencillas, pero comprometidas, frecuentemente viven milagros que los sabios solo estudian. Ellas actúan en armonía con su propia fe. Bob Proctor decía que el mayor error de las personas es esperar motivación para actuar. La motivación es el fuego que viene después, no antes. La acción es la chispa que lo enciende. La emoción sigue al movimiento y no al revés. Si esperas sentirte listo, esperarás para siempre. El secreto es empezar. Pequeño, imperfecto, confuso, pero empezar, porque el universo recompensa el primer paso. Cuando te mueves, algo se mueve junto contigo. Lo llaman sincronicidad, suerte, coincidencia. Bob lo llamaba respuesta vibracional. El universo observa el movimiento y reorganiza el escenario para sostenerlo. Un gesto genera un retorno, una decisión despierta un camino, un paso crea un portal. La acción es el lenguaje más antiguo del cosmos y el universo lo entiende con fluidez. Actuar también es declarar la independencia del miedo. Cada vez que tomas una actitud que el miedo intentó impedir, reprogramas el subconsciente. El cerebro aprende por repetición y cada acto de coraje es una nueva línea escrita en el código de la mente. Poco a poco, el miedo pierde su función. Se da cuenta de que ya no lo obedeces. Y cuando el miedo percibe que perdió el mando, la fe asume el trono. La acción, cuando es sostenida, se transforma en ritmo, y ritmo es poder. La prosperidad no llega por explosiones aisladas, sino por consistencia vibracional. Haz algo todos los días, aunque sea pequeño, pero hazlo con presencia. El universo no mide cantidad, mide coherencia. Cada paso dado con fe es un anuncio silencioso de que estás disponible para lo nuevo. Hoy pregúntate, ¿qué puedo hacer ahora con lo que tengo para acercarme a lo que quiero? No esperes una señal, sé la señal. Empieza con lo que está a tu alcance y lo invisible hará el resto. Porque cuando actúas en alineación con el propósito, el universo se mueve en tu dirección. Bob Proctor decía, la acción es la oración de los que realmente creen. Y es así, quien actúa con fe nunca camina solo. La fe sin acción es sueño. La acción sin paciencia es desesperación. Y el equilibrio entre las tres es el estado en el que el milagro sucede. Bob Proctor decía que el tiempo es la herramienta más malinterpretada del universo. La gente cree que el tiempo retrasa, pero él solo organiza. Nada está tardando, todo está madurando. El universo no niega, prepara. Y mientras tú actúas con fe, la paciencia trabaja en el backstage, alineando lo que aún no puede ser visto. La paciencia no es espera pasiva, es confianza activa. Es seguir moviéndose con serenidad, incluso cuando nada parece cambiar. Mientras la ansiedad quiere controlar, la paciencia quiere confiar. Y hay una diferencia vibracional gigantesca entre querer controlar el tiempo y alinearse con el tiempo de Dios. El tiempo humano mide minutos, el tiempo divino mide frecuencia. Cuando tu frecuencia está lista, el momento justo llega como si fuera de repente. Bob solía decir que el tiempo no tiene poder sobre quien vive en fe. Y es verdad.
Quien confía no se queda atrapado en el calendario. Quien confía entiende que lo que es suyo ya está en camino. La paciencia es el ejercicio de la fe madura, aquella que no necesita ver para seguir, que no se desespera cuando el suelo parece quieto, porque incluso el silencio es parte de la sinfonía. Y cuando el universo se silencia es porque está orquestando algo que tú aún no tienes la madurez para escuchar. El tiempo divino no se apresura, pero tampoco se atrasa nunca. Llega en la exacta frecuencia de tu prontitud. Cada segundo de espera es una invitación a alinearse más profundamente con el propósito. La impaciencia es una forma sutil de decir, no confío. Y el universo, sensible a las frecuencias, responde con más retraso. Pero cuando dices confío en el proceso, el tiempo se abre. Porque el tiempo, en esencia, es el reflejo de tu estado interno. La fe activa el inicio, la acción mueve el medio, la paciencia sostiene el final. Esas tres fuerzas trabajan juntas, como notas que componen la melodía de la manifestación. Cuando una está ausente, la música desentona. Si hay fe sin acción, hay fantasía. Si hay acción sin paciencia, hay agotamiento. Pero cuando hay fe, acción y paciencia en armonía, el universo reconoce coherencia vibracional. Y la coherencia es el idioma que más entiende. El secreto es percibir que cada fase tiene su belleza. La siembra es silenciosa, el riego es constante y la cosecha es inevitable. Tú no tiras de la planta para hacerla crecer, tú la nutres, y así también es con tus sueños. No crecen bajo presión, crecen bajo confianza. La paciencia es el sol invisible que alimenta lo invisible. Calienta lo que aún está bajo tierra, preparándolo para florecer en el momento perfecto. Bob Proctor decía que el universo es demasiado exacto para cometer errores. Por eso, nada es coincidencia. Los retrasos, las pausas, los desvíos, todo es parte de una geometría sagrada. La fe ve el patrón, incluso cuando los ojos no lo ven. Y cuando confías en ese diseño invisible, el miedo pierde fuerza. Porque el miedo nace de la prisa y la fe nace de la entrega. Quien entrega, fluye, y quien fluye, llega. La acción constante es la manera de mostrar al universo que sigues creyendo. No es la velocidad lo que importa, es la continuidad. Un pequeño paso diario vibra más alto que una carrera ansiosa. La paciencia es el puente que impide que la prisa destruya lo que la fe construyó. Le dice al universo, sé que lo que es mío ya está viniendo. Y el universo responde, entonces ya está hecho. La paciencia también es una forma de amor propio, porque te enseña a confiar en ti mismo, a respetar tus ritmos, a aceptar el proceso. Cuando vives en ritmo de fe, el tiempo deja de ser enemigo y se convierte en aliado. Cada día se vuelve un espacio para expandir la conciencia. Cada desafío se convierte en un maestro disfrazado y cada aparente retraso se transforma en un entrenamiento de alineación. Muchos desisten no porque el sueño terminó, sino porque se cansaron de esperar. Pero el cansancio es solo la señal de que estás casi allí. La resistencia final siempre viene antes del cambio. Es la última prueba de confianza. Cuando eliges continuar incluso sin ver nada, el universo entiende que tu fe es genuina. Y es en ese instante exacto cuando los engranajes invisibles comienzan a girar. El tiempo de Dios no es cronológico, es vibracional. Y cuando la vibración está madura, todo lo que es tuyo te encuentra. Por eso, mientras el mundo corre, aprende a permanecer. Aquietarse no es rendirse, es alinearse. Es entender que la prisa es ruido y el silencio es sabiduría. Cuando la paciencia y la fe bailan juntas, la vida se vuelve armonía. Y lo que antes parecía distante, de repente, simplemente sucede.
Ahora, cierra los ojos por un instante. Siente el pulso del tiempo dentro de ti. El corazón no se apresura, late. Así también es el universo. Respira y repite: confío en el tiempo de Dios. Porque quien confía, vibra en paz. Y la paz es la señal de que el milagro ya comenzó. La verdadera prosperidad comienza cuando dejas de pedir y empiezas a reconocer. No nace de la lucha, sino del recuerdo. Bob Proctor decía que la abundancia es nuestro estado natural, la escasez es el olvido de él. Todo lo que buscas ya está aquí, pero tu mente, acostumbrada a la carencia, aprendió a ignorar lo obvio. La prosperidad no se manifiesta para quien pide con miedo, sino para quien agradece con fe. Es el reflejo vibracional de la conciencia de plenitud. Cuando vibras como quien ya ha recibido, el universo solo confirma. Vivir como quien ya ha recibido no es fingir, es confiar. Es despertar por la mañana y sentir gratitud incluso antes de ver el resultado. Es decir, aún no lo veo, pero sé que está en camino. Esa certeza lo cambia todo. Cambia el tono de voz, la mirada, la postura, el campo energético. Y cuando cambias la energía, el mundo cambia de tono. La prosperidad no es una suma de bienes, sino el estado interno de quien ya entendió que el bien mayor es ser. Bob enseñaba que la prosperidad es una consecuencia de la armonía entre pensamiento y emoción. El pensamiento crea la imagen, la emoción le da vida. Cuando estos dos se unen, nace la manifestación. La mayoría de las personas intenta crear solo con la mente, pero es el corazón el que materializa. Tú no atraes lo que piensas, atraes lo que sientes. Y cuando sientes gratitud por algo que aún no ha sucedido, estás creando el camino para que suceda. La gratitud es la vibración más cercana a Dios. Prosperar es un acto de fe en movimiento. Es entender que la abundancia no es conquista, es recuerdo. Es recordar que el Creador te hizo completo, no carente, que la fuente no está fuera, sino dentro. Y cuando accedes a esa fuente interna, el miedo a la carencia se disuelve, porque nadie teme perder lo que ya es. La prosperidad comienza cuando cambias la pregunta de ¿cómo voy a tener? A ¿cómo puedo servir? Servir es el canal por donde la abundancia fluye de vuelta. Bob Proctor decía que la forma más rápida de enriquecerse es ayudar a alguien a prosperar. Y esto no es solo generosidad, es ley espiritual. Lo que entregas al mundo vuelve multiplicado. La abundancia no es un río que corre hacia uno solo, es un océano que se mueve entre todos. Cuando retienes el flujo, la vida se endurece, pero cuando compartes, el flujo crece. Por eso, dar es el acto más inteligente que un creador puede practicar. No pierdes nada cuando das, solo cambias de forma. La prosperidad también es una cuestión de merecimiento vibracional. Y el merecimiento no es una recompensa moral, es una frecuencia. Te vuelves merecedor cuando vibras en la misma energía de lo que deseas. Muchos no reciben porque, en el fondo, todavía se sienten indignos. Pero Dios no crea indignos, crea hijos. Y los hijos no necesitan implorar por la herencia, solo recordar que son herederos. La abundancia no está ahí fuera eligiéndote, está dentro de ti esperando ser reconocida. Prosperar es vivir en coherencia con la verdad, que ya eres completo, ya eres capaz, ya eres suficiente. El dinero es solo una extensión de la energía de la confianza. Va donde es invitado y permanece donde es respetado. Por eso, trátalo con amor, no con miedo. La escasez se alimenta del desprecio. La abundancia florece en el aprecio. Cada billete, cada moneda, cada oportunidad lleva la energía de aquello que sientes al recibirla. La prosperidad también exige permiso. Muchos rezan por abundancia, pero no permiten que entre.
Viven atrapados en creencias de culpa, miedo, merecimiento. Pero el universo solo entra por puertas abiertas. Necesitas permitirte recibir, al igual que aprendiste a dar. La vida es un ciclo, inspirar y expirar, dar y recibir. Negarse a recibir es interrumpir el ciclo de la creación. Aceptar es honrar al Creador que te hizo abundante. Cuando vibras en prosperidad, comienzas a ver el mundo con ojos diferentes. Donde antes veías carencia, ahora ves posibilidades. Donde veías competición, ves colaboración. Donde veías límite, ves espacio para la expansión. El universo es abundante por naturaleza. Los pájaros no economizan vuelos, las flores no miden perfumes, el sol no calcula rayos, todo da sin miedo a agotarse, y tú, hecho a imagen de Dios, estás llamado a vivir del mismo modo. La prosperidad es silenciosa, no necesita probar, exhibir o convencer. Se expresa en paz, generosidad, tiempo libre y presencia. Ser próspero es estar completo, es hacer lo que amas, con quien amas, sirviendo algo más grande que tú. Es cuando el dinero deja de ser meta y se convierte en herramienta, y el propósito toma el lugar de la necesidad. Esa es la etapa más alta de la abundancia, vivir en propósito constante. Bob decía que la prosperidad comienza cuando la mente y el corazón hacen las paces. La mente crea planes, el corazón crea propósito. Cuando los dos se unen, la riqueza deja de ser esfuerzo y se convierte en flujo. La prosperidad entonces se vuelve natural, inevitable, continua. No viene de fuera hacia adentro, sino de dentro hacia afuera. Tú no la persigues, la manifiestas. Y cuanto más vives en gratitud, más puertas se abren, porque el universo reconoce la vibración del contentamiento. Cierra los ojos por un momento y respira como quien ya tiene. Siente la ligereza de estar completo, la paz de quien confía, la alegría de quien comparte. Repite mentalmente, yo ya soy próspero, y siente esa frase expandiéndose en cada célula, como luz. Porque la prosperidad no es un destino, es un estado del ser. Y cuando vives como quien ya ha recibido, la vida se apresura a confirmarte. Al final, todo se resume a una elección: seguir durmiendo en los viejos patrones o despertar al poder que siempre estuvo dentro de ti. Bob Proctor decía que la decisión es el inicio de toda libertad. Y ahora sabes por qué. Cada pensamiento que elevas, cada acción con fe, cada instante de paciencia es un paso hacia tu verdadera prosperidad. El universo no espera grandes gestos, solo coherencia. Y cuando mente, corazón y acción vibran en la misma dirección, la vida se vuelve inevitablemente abundante. Hoy, elige permanecer despierto. Elige actuar, creer y seguir expandiéndote. Porque el mismo Dios que te dio el deseo, también te dio el poder de realizarlo. Todo lo que buscas ya te está buscando. Solo falta tu sí definitivo. Y cuando ese sí se dice con fe, lo imposible se doblega. Si este video ha llegado a tu corazón, dale me gusta, curta, para que este mensaje alcance a más personas. Suscríbete al canal, porque apenas estamos comenzando esta jornada de reprogramación y prosperidad. Y comparte este video con alguien que necesita recordar que decidir es el primer paso para transformar. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces permanece vibrando alto. Y recuerda, el universo siempre responde a quien decide.